Oramos, hermanos. Padre, agradecemos poder estar juntos, reunirnos, poder ofrecerte culto, poder disfrutar de la comunión, poder disfrutar de la lectura, de la reflexión. Rogamos, Señor, que tu palabra impacte en nuestros corazones, nos transforme, nos lleve a agradarte, que nos lleve a crecer a imagen de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por esta iglesia y ruego, Señor, que nos bendigas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, es un honor para mí estar en este lugar con ustedes. La verdad que es una bendición la amistad de Enrique y es una bendición poder conocerlos y poder disfrutar con ustedes este domingo. Reciban los saludos de la República Santa de Córdoba. La verdad que es un honor para mí poder servir al Señor entre ustedes. Este sermón me gusta mucho a mí porque me ha hecho reflexionar mucho a mí mismo. La verdad que cuando uno comprende algunas verdades que tienen el potencial de transformar nuestro entendimiento es lindo porque uno aprende a crecer. Cuando uno mira para atrás y ve que hay impactos en nuestras vidas, es bueno, crecimos. Y esta reflexión para mí ha sido muy buena, ¿sí? Muy buena para mí. Le ruego al Señor que sea buena para usted. Yo sé que hablo en otro idioma, en otro dialecto, vine sin los subtítulos, pero le ruego al Señor que a pesar de mí sea de bendición. Si yo le hablo de un animal, escuche esto, que tiene pico de pato, pone huevos, pero también tiene membranas entre los dedos de las patas. Hasta ahora, ¿en qué podemos pensar? Un pato. Pero tiene piel, no tiene plumas. Se desplaza como los reptiles, tiene cola de castor, gruñe como un perro, prácticamente ladra. Tiene una bolsa marsupial como los canguros, tiene dientes afilados, es venenoso, es semiacuático y es un mamífero. Algunos que han visto Discovery Kids saben qué animal es. ¿Cuál es? Un ornitorrinco, lindo para despertarse un día y encontrarse uno de estos. Entonces, este animal se parece a muchas cosas, pero no es específicamente ninguna de esas cosas en particular, ¿sí? Se parece a un pato, se parece a un perro, se parece a un castor, se parece a muchos animales, pero no es ninguno de ellos. Sin embargo, la descripción de cada uno de los otros nos ayuda a identificar cuál es. La suma de las características nos permite descubrir qué animal es. Y con la iglesia pasó algo similar. Dios describe la iglesia de muchas maneras, pero ninguna ilustración de esas o metáfora de esas logra definir en su plenitud, en su totalidad, lo que es la iglesia. Ninguna capta la totalidad de lo que es la definición de iglesia. Sin embargo, cada una de ellas nos da un aspecto de la iglesia. Y Dios a lo largo de la Biblia nos ha dado muchas ilustraciones, muchas metáforas, muchas maneras de comprender qué es la iglesia, pero insisto, ninguna de ellas comprende todo lo que es la iglesia. Cada una de ellas tiene un aspecto de la iglesia. Y esto es importante porque cuando nosotros nos basamos más en una metáfora, en una ilustración que en otras, metemos la pata. No estamos viendo el ornitorrinco, estamos viendo el pato o el perro o el castor, pero no el ornitorrinco. Estamos viendo diferentes aspectos, pero no estamos viendo la iglesia. Entonces yo me voy a basar en 3 puntos. ¿Qué es la iglesia? Vamos a hablar de definida, de amada y valorizada. Podría decir valorada, pero quiero usar la palabra valorizada. Pero definida, amada y valorizada. Vamos a ver cómo sería definida por Dios, ¿sí? Vamos a ir muy rápido. Si usted alcanza a abrir su Biblia en el versículo que le digo, buenísimo. Y si no, seguimos. Pero según su edad, prenda su Biblia, o abra su Biblia o desenrolle su Biblia. No vamos a discriminar a nadie. Pero vamos rápido a Efesios 2:19, que dice Dios a través de Pablo en Efesios 2:19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué te parece? La familia de Dios. Hermoso, ¿verdad? En Hebreos dice que el Padre nos ha salvado y el Hijo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es una familia la iglesia. Primer punto es una familia, ¿va? El primer punto dentro del primer punto. Primer punto es definida. Vemos que es una familia. 1 Corintios 12:27. Uno que sabemos, o por lo menos la idea de 1 Corintios 12 la sabemos todos. 1 Corintios 12:27 dice así: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Luego, en 1 Corintios 3:16 y en 1 Corintios 6:19,
Dice que entre todos somos el templo de Dios, y en el otro dice que cada uno de nosotros individualmente es templo de Dios. O sea que la iglesia es familia, es cuerpo, y es que templo de Dios. Fíjate 1 de Pedro 2.5. 1 de Pedro 2.5 dice: ustedes como piedras vivas sean edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Que somos una edificación de Dios. A ver si entre todo el lío somos familia. ¿Qué más somos? Cuerpo, templo, edificación de Dios. Y 1 de Pedro 5.2, ahí cerquita dice esto: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. ¿Qué somos? Rebaño. A ver, ayúdame. Dios la define de un montón de maneras, y dentro de esas maneras están familia, cuerpo, templo, edificación de Dios, rebaño de Dios. Y hay un término, hay más definiciones, pero hay un término que se repite a lo largo de la Biblia muchas veces, de muchas maneras, es que también formamos parte del reino de Dios. Dentro de las esferas del reinado de Dios está lo universal, Dios reina sobre todo, pero también la iglesia es donde Dios ejerce el reinado de una manera más evidente, donde su reinado debe ser más evidente. Y es interesante que en realidad ser parte del reino de Dios no es una metáfora o una ilustración, es una realidad. Dios reina sobre su pueblo. Y es una monarquía, sin democracia, dividiendo la población en dos: rey y ciudadanos, súbditos. Es un rey el que tenemos sobre nosotros, y el resto somos ciudadanos, somos súbditos, ciudadanos de este reino, súbditos del rey. Y hay leyes iguales para todos excepto para el rey. Es reino de Dios. Nunca hay que pensar que es una democracia, es rey, es un reino. Pero hemos visto definiciones que el Señor da. Es familia, ¿qué más es? Cuerpo, es más, templo, otra, edificación, rebaño, reino. Ahora, para ayudar a entender lo que es, muchas veces usamos una idea contraria, cómo no es. Y vamos de estos términos, vamos a sacar cómo podríamos entender situaciones que nos ayudarían a ver cuándo se entienden mal estos conceptos. Por ejemplo, familia. ¿Cómo yo podría entender mal el concepto de familia? Bueno, no estableciendo vínculos entre las personas. La iglesia no es un concepto abstracto, sino que es algo concreto. Somos nosotros. Si yo no vivo la iglesia como familia, estoy errando. Dios la definió como familia, en donde todos somos hermanos. Él es el Padre, Jesús es el mayor de nosotros, pero es una familia. ¿Cómo puedo estar errando yo en mi vida de iglesia? Viviendo como visita, no como familia. Yo visito esporádicamente, no consigo intimidad con nadie. Es una visita, cumple un horario y después desaparece. No, la familia es otra cosa, ¿verdad? Por lo menos la mía, ¿o no? Es otra cosa. La familia es, nos decían en la primaria, antes de que viniera una ola progre sobre la educación, la familia es la base de la sociedad. Y es una realidad eso, la familia tiene un valor impresionante. Y la iglesia es una familia. La tengo que amar como familia, la tengo que vivir como familia. Establezco vínculos en los cuales logro intimidad. Todos sabemos cómo está el otro. Si vos me preguntaras, ¿cómo están tus hijos? Mis hijos son chiquitos, tienen 6 años, 3 años, 7 meses. ¿Cómo están tus hijos? No sé. Hay algo mal en la familia, ¿verdad? ¿Cómo está tu hermano? Hace un montón que no sé nada de él. Ahí hay algo mal en la familia. Es una familia y tengo que establecer vínculos personales y tengo que lograr cierta intimidad. Hablemos de cómo se puede entender mal esto de ser cuerpo. Bueno, la manera más fácil de entender mal esto de ser cuerpo es esto: pensar que puedo vivir sin estar íntimamente ligado al resto del cuerpo. Transformarme en un órgano amputado. No sirve. La verdad que no sirve. En mi vieja vida yo era odontólogo y encima era cirujano, así que era la peor pesadilla de ustedes o de mucha gente. Y técnicamente cada diente es un órgano, un pequeño órgano. Una vez que lo saca de la boca no sirve para nada. No puedo hacer la misma ilustración con un riñón porque no es lo mío, pero un diente es un órgano y lo saca de la boca y no sirve de nada. Realmente no sirve de nada. Se transforma en algo hasta feo. Hasta podría ser, bueno, me hago un collar, pero no es lindo el collar, tengo una muela acá. No llega a ser lindo. Bueno, alguien de la iglesia
que no entiende su función en un cuerpo, es algo que no es lindo. El Nuevo Testamento no tiene una categoría para la gente sin iglesia. Formo parte de un cuerpo, soy un órgano dentro de ese cuerpo. Tengo que estar unido, recibo vida y doy una función en ese cuerpo. Y hay varias maneras de entender mal esta. Una es eso, pensar que un órgano amputado sirve de algo. No, no sirve. Perdés la vida si salís del cuerpo. ¿Puede vivir el cuerpo sin un brazo derecho? Sí, puede vivir. Pero la verdad que yo prefiero tener mis dos brazos. No sé vos, a mí me encanta tener mis dos brazos, mis dos piernas. Hay hermanos que no los tienen. Hay iglesias cuyos miembros pretenden vivir lejos y hacen que todo el resto del cuerpo se esfuerce mucho por su ausencia. Se esfuerce demasiado por su ausencia. Si me falta una pierna, la otra pierna va a tener que compensar. Y cuando nosotros no vivimos la iglesia como un cuerpo, forzamos al resto a que tome lugares que no son de ellos naturalmente. Tengo que aprender que soy parte de un cuerpo, soy parte de algo. Tengo que estar unido íntimamente. Hay otras maneras también de entender mal lo de ser cuerpo. Como odontólogo sigo en la misma línea. Una prótesis, aparezco para la foto. Una prótesis cumple una función, pero puede entrar y salir del cuerpo, puede formar parte y dejar de formar parte. No tiene una unión íntima, tiene una unión funcional, esporádica. Yo no puedo ser una prótesis en la iglesia, que aparezco para hacer algo y después desaparezco. Tengo que ser un órgano vivo en la iglesia, un órgano que cumple una función. Pablo, al final de Efesios 4, habla en NTV, lo voy a decir porque lo recuerdo en NTV ahora, pero que la iglesia crece, está sana y llena de amor cuando cada parte cumple con su función específica. ¿Quiero que la iglesia crezca? Sí. ¿Quiero que esté sana y llena de amor? Sí. Cada parte debe cumplir con su función específica. Encontrar el lugar. No puedo ser un órgano amputado, no puedo ser una prótesis, y hay uno que es el peor de las maneras de entenderlo de ser un cuerpo. Un tumor. Un tumor. Llego, exijo, molesto, traigo daño, no aporta nada más que molestias y encima absorbe de la energía del resto. ¿Conocemos tumores? Bueno, no seamos un tumor. No seamos un tumor. Esa persona que murmura, que lleva y trae, que critica todo el tiempo, se transforma no en un miembro sano, sino en un tumor que absorbe y trae solo molestias y dolor. Entonces, hermano, somos un cuerpo. No tengo que ser un órgano amputado, no tengo que ser una prótesis, no tengo que ser un tumor. Templo de Dios, era otra ilustración. ¿Somos templo de Dios? ¿Estamos seguros? ¿Estamos de acuerdo? Somos templo, en conjunto e individualmente. ¿Cómo podría ser entender mal el templo? Imaginemos que un domingo llegamos a la congregación y está prendido acá en el televisor un programa de chimentos. No tengo ni idea cuáles son, pero ustedes me pueden contar, ¿verdad? Pero imaginemos que hay un programa de chimentos acá. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Se sentirían cómodos, contentos? No sé, imaginen gente de la farándula ahí, viste, hablando. Y este lugar que es de todos y donde todos nos reunimos, estaría como fuera de eje si ahí tuviéramos un programa de chimentos. Ahora, te hago una pregunta más fea y más desagradable todavía. Supongamos que ingresamos y entramos y hay imágenes estrictamente indebidas, si ustedes me entienden. Una película totalmente indebida en ese televisor. ¿Cómo se sentirían ustedes? Mal. ¿Cómo? ¿Qué más? Incómodos. ¿Qué más? Peor. ¿Alguien sentiría algo más? Molestos. Vergüenza. Bueno, hermanos, esto es un edificio, la iglesia somos nosotros, no la profanemos ni con chisme ni con cosas que no tenemos que ver. El templo sos vos, somos juntos. Cuando yo aporto chisme al templo, estoy profanándolo. Y si me indigna que el edificio sea profanado, y el edificio no es más que un conjunto de materiales, ¿cómo me debería indignar que el templo real de Dios sea profanado por mis comentarios, por mis chismes, por la murmuración, o por lo que veo que no debo ver, o por lo que pienso que no debo pensar? Esto es templo, eso es templo, somos templo. Cuidado de profanarlo, no debo profanarlo. Ahora, hablando de la edificación de Dios, habíamos visto familia, cuerpo, templo, edificación. ¿Cómo podría entender mal el tema de edificación? Bueno, en la edificación hay un arquitecto. ¿Quién es? Dios. Y tengo que seguir sus reglas. Cuando yo desplazo a Dios como arquitecto, soné.
Yo tengo que ser una piedra viva, 1 Pedro 2:4, no una piedra de tropiezo. Tengo que ser una piedra viva y tengo que entender que la iglesia debe ser edificada según los términos de su arquitecto, que es Dios. Yo no soy el edificador, yo soy una piedra, soy un ladrillo en términos más contemporáneos. Soy un ladrillo vivo del templo de Dios. Sí. Rebaño. ¿Cómo podría entender mal la idea de rebaño? ¿Creer que la individualidad y la vida solitaria es algo aceptable? No, el Señor te puso en un rebaño. Congregarse tiene que ver con esto, de hacer en conjunto lo de ser grey, el congregarse. Tenés que congregarte, tenés que ser parte del mismo rebaño. ¿Cómo puedo entender mal la idea del reino de Dios? Por un lado, pensar que es una democracia. No es una democracia, es un reinado, es una monarquía donde Dios reina. Pero también he visto que nuestros pequeños corazones caídos, o a lo mejor yo soy el único pecador y ustedes no, pero que tenemos una inclinación a la anarquía. Ni siquiera la democracia. La anarquía no es mala precisamente por la falta de control, sino porque el anarquista no quiere nada arriba y nos pasa desde el inicio. Dios le dice a Adán, podés comer de todas la fruta, menos esa, y vos cuál querés. Esa. Te indigna que alguien imponga su voluntad sobre vos. Incluso si ese que impone su voluntad es Dios. Y nos olvidamos de la idea de reino, de monarquía. El individuo espera leyes forjadas por sí mismo, es egocéntrico. Puede no ser egoísta, pero sí es egocéntrico. No quiero que me digan que esa no puedo comer. Yo quiero comer de todas. Bueno, puedes todas menos esa. Bueno, quiero esa. ¿Se entiende? Y somos así, nuestro corazón tiende a la anarquía. Y te quiero hacer una pregunta para descubrir si sos un anarquista o no. Si hay un pequeño anarquista en tu corazón. ¿Cómo funcionaría la iglesia si todo el mundo, todo el resto de la congregación se condujera exactamente como vos te manejas? Yo no los conozco a nadie, solo conozco a Enrique, sí, y a Tamara. Pero si todos tuvieran tu compromiso, tu nivel de asistencia, tu compromiso con las ofrendas, tu compromiso con la puntualidad, ¿la iglesia seguiría existiendo? ¿O esperas tener coronita y decir, bueno, yo quiero mis propias reglas, yo quiero venir cuando quiero, me voy cuando quiero, me manejo como yo quiero? Hermanos, somos pequeños anarquistas. Y a veces queremos que las cosas sean diferentes para mí porque yo, no sé, lo que sea. Pero en realidad la iglesia forma parte del reino de Dios. Y siempre tengo que preguntarme, si todos llegaran a la misma hora que yo, ¿las cosas serían mejores para la iglesia o peores? Si todos ofrendaran como yo ofrendo, ¿serían mejores o peores? Si todos se fueran a la hora que yo me voy, ¿sería mejor o peor? Si todos se tomaran el mismo compromiso con los materiales de estudio como yo, ¿la iglesia crecería o decrecería? Bueno, si todas las respuestas son en términos negativos, de que sería peor la iglesia, de que no crecería, es porque estamos viviendo en anarquía. Pero cuando nosotros comprendemos que estamos viviendo en un reinado, lo que queremos es honrar a nuestro rey y ser buenos ciudadanos de este reino. Y tenemos que aportar, no venimos a edificar nuestros pequeños reinos, venimos a colaborar con Dios en la extensión de su reino. Y nos sometemos a Él porque Él reina, porque Él es digno, porque Él lo merece, por lo que Él es. Pero encima, en nuestro caso, por lo que Él ha hecho, salvarnos. Le reconocemos como rey y nos sometemos a su reinado. Entonces esta primera parte es medio bajón en algunas partes, pero vimos que la iglesia es definida por Dios. Y dentro de esas ilustraciones tenemos que es una familia, un cuerpo, un templo, edificación de Dios, rebaño suyo, reino de Dios, y maneras en las cuales entendemos mal estas cosas. Ahora vamos a la segunda parte, que es otra realidad. La iglesia no es solo definida a través de una serie de ilustraciones. La iglesia también es amada. La iglesia es amada por Dios. Yo recuerdo un pasaje que Dios dice sobre Judá, hablando de Judá, que me gusta mucho. Me encanta este pasaje. Dios, a través de Jeremías 31:3, dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es lo que Dios le dice a Judá. Y decir, qué lindo, cómo me gustaría ser Judá en ese sentido y que Dios me lo haya dicho a mí. Con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es hermoso, ¿verdad? ¿Y Dios le dirá algo así a la iglesia? Sí. Acompáñame a Romanos 8, 35 al 39, que es el pasaje que se leyó más temprano. Romanos 8, 35 al 39. Pablo hace como una especie de retórica. Nos está haciendo una pregunta para que reflexionemos.
Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta de lo que acaba de decir Pablo? Te lo voy a decir de otra manera. ¿Te das cuenta de lo que el Espíritu Santo acaba de decir a través de Pablo? Nunca nada, nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nunca nada, nadie te puede separar del amor de Dios en Jesucristo, tu Señor. Nunca, nada, nadie. Es un absoluto. Nadie, nada, en ningún momento puede hacer que Dios deje de amar a su iglesia. La iglesia es perfecta y eternamente amada. Dios ama a la iglesia. La iglesia es definida, nosotros podemos entender de malas maneras esas definiciones, pero Dios la define a través de una serie de ilustraciones y de otras maneras más claras. Y la iglesia también es amada. Es amada de manera perfecta. Es amada de manera eterna. Y quiero que recuerdes, la iglesia sos vos. O sea que, simplificando la ecuación, Dios te ama de manera perfecta, plena, eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas cambiarían si nuestros corazones dejaran de mendigar amor y miráramos a Dios y aprendiéramos a interpretar, a recibir y a disfrutar de ese amor eterno, perfecto, hermoso, pleno que brinda a sus hijos? El que está en Cristo, y si vos estás en Cristo, es amado de manera perfecta, eterna, plena. Y nunca nada, nadie le puede separar de ese amor de Dios en Cristo Jesús. Vos con tu nombre y apellido, olvídate el abstracto, pensá en el concreto. Vos con tu nombre y apellido sos amado en Cristo de manera perfecta, de tal manera que nunca nada ni nadie te puede separar de ese amor. ¿No te gusta esto? A pesar de que hemos entendido mal muchas cosas, Dios te ama. A pesar de haber sido pecadores, Cristo dio la vida por nosotros. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La iglesia es amada, esa es una realidad. Y además de ser perfecta y eternamente amada, es amada de una manera ejemplar. ¿A qué voy? Jesús nos da ejemplo de cómo se ama la iglesia, de cómo Él ama a la iglesia. Nos muestra de otras maneras cómo la iglesia es amada. Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué hace por las ovejas? Da su vida. No la arriesgó, dio su vida por la iglesia. Y también nos dice, hey, pero esto va más allá y es accesible para ustedes. Hay algo que cambió mi vida y parece un juego de palabras sonso, sin embargo es un juego de palabras muy significativo. Jesús no es solo admirable, y está bien que le admiremos. Jesús es imitable, y dentro de esa imitación tenemos que aprender a ver cómo Jesús ama a la iglesia. Por eso el Señor en Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que da su vida por sus amigos. Ahora, la iglesia es tu amiga. Tus hermanos son tus amigos, tienen que ser tus amigos. Puedes dar la vida por todos tus amigos, pero si hay alguien que tiene que tener un lugar especial en tu corazón, son tus hermanos en Cristo. Dios a través de Pablo en Gálatas 6 dice, hagan bien a todo el mundo. Primero lo de la familia de la fe. Ordena las prioridades. La iglesia es amada, pero no es amada solo para que vos seas amado. Es amada también para que vos aprendas a amar a los demás. Y esto de dar la vida por los amigos no es que mis amigos van a estar en las vías del tren y yo los voy a ver, entonces yo voy a saltar y los voy a empujar de la vía y el tren me va a agarrar a mí y dije, al fin pude dar la vida por mis amigos. No, a veces dar la vida por los amigos, darles tiempo, es darle mis fuerzas, es darle mis recursos, es dar parte de mi vida para favorecerles. Tengo que dar la vida por los demás. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros. Y antes de seguir Juan 13:34 tengo una pregunta.
¿Ese mandamiento era nuevo? No era nuevo. El Pentateuco dice, ama a tu prójimo. Entonces, ¿en dónde radica la novedad de este mandamiento? En la segunda parte de Juan 13:34. Como yo los he amado, así también aménse unos a los otros. Para Jesús. ¿Qué me estás diciendo? Yo tengo que amar al otro barro, lo amo como a mí mismo. Como yo no me amo mucho, no lo amo tanto y listo, estamos malos. Como yo te ame, amalo. No, Jesús, vos no estás entendiendo. Es muy difícil de amar. ¿Y qué te crees que vos sos? Vos también sos difícil de amar. Y Dios te ama. Pero Señor, Él no me pidió perdón por todo lo que me hizo. ¿Y sabes qué? Vos tampoco le pediste perdón al Señor por todo lo que hiciste. Solo por algunas cosas que reconociste. Pero Señor, es inmerecido. ¿Y sabes qué? La gracia es 100% inmerecida. Es más, es contrario a lo que realmente merecemos. Cuando uno comprende que la novedad de este mandamiento es su profundidad, cambia todo. En mi matrimonio, ¿por qué mi esposa me perdona? ¿Porque yo le pido perdón siempre? ¿Porque yo obro correctamente? ¿Porque merezco su perdón? No, porque ella está viendo la cruz y está entendiendo cómo se ama, entonces me perdona. Y al revés también, por supuesto, ¿no? Mi esposa es la que introduce la imperfección en mi matrimonio. Para nada. Los dos somos dos imperfectos, pecadores, caídos, que estamos mirando la cruz. ¿Y por qué nos perdonamos? Porque el Señor nos amó primero. ¿Por qué soy capaz de amarla? Porque el Señor me amó primero. Y cuando yo necesito perdonarla, no estoy mirando lo que hizo o lo que dejó de hacer. Estoy mirando lo que Dios hizo conmigo y de ahí saco para perdonar. No es que mi perdón es un reflejo de sus acciones. No, mi perdón es un reflejo de la acción de Dios sobre mi vida. Que se amen unos a otros. Que como yo los he amado, se amen entre ustedes. La novedad del mandamiento consiste en la profundidad del mandamiento, en el parámetro de amor. ¿Cuál es el parámetro de amor? Jesucristo. Así ama al resto. Pero Señor, no lo merecen. Hola, vos tampoco mereces el amor de Jesucristo y Él te lo ha dado. Y la iglesia tiene que ser amada y Dios la ama de manera perfecta y eterna, pero también te da ejemplo de cómo se ama y te dice, tenés que amarla así. Y decís, bueno, pero este era Jesús. No, bueno, te voy a decir un secreto. Pablo no nos está dando ejemplo todo el tiempo de cómo ser apóstol. Era el último apóstol, entonces no tiene sentido que nos dé ejemplo de cómo ser apóstol. ¿De qué nos da ejemplo Pablo? Dios a través de Pablo nos da ejemplo de cómo ser un cristiano maduro. Fíjate cómo ve un cristiano maduro a la iglesia. Acompáñame a 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15. Y con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? En Reina Valera dice, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Fíjate que, ¿qué está haciendo Pablo? Está imitando a Jesús. Dice, voy a gastar todo lo que tengo con tal de amarles. Me voy a gastar yo mismo con tal de amarles. No me importa si la respuesta es incorrecta o indebida. Yo los voy a amar. Los voy a amar. Ustedes son una iglesia bíblica. ¿Estamos de acuerdo en que Dios se escoge para salvación? ¿Sí? Acompáñame a 2 Timoteo 2:10. ¿Estamos de acuerdo en que Dios escoge para salvación a su pueblo? ¿Sí? ¿Sí o no? Acá se nota se nos nota a todos la denominación, ¿viste? Si dice amén, ya sabes que ¿somos escogidos para salvación? Sí, amén. 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. O sea, ¿quién? La iglesia. Para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Lo más. Tenemos que aprender a amar. Aprender a amar. Estoy dispuesto a gastar lo mío. Estoy dispuesto a gastarme yo mismo. Lo soporto todo por amor a los escogidos. Y esto no es activismo. Activismo sería si vos estás soportando y amando y sirviendo para llenar algún tipo de vacío espiritual, emocional o hasta teológico. Pero cuando comprendes que Jesús dio la vida por sus ovejas, comenzás a sentir el mismo deseo, como bien lo entendió el apóstol Pablo. Voy a dar mi vida por las ovejas del Señor. ¿Qué es la iglesia? Es la iglesia. Voy a dar mi vida por la iglesia. Y te quiero compartir algo que también cambió mi vida y mi entendimiento. Jesús dio su vida por la iglesia que es, no por la que debería ser. ¿Sabes cuánto tardé y cuánta gente lastimé hasta que entendí esto? Nadie era digno de mi amor. Yo era más maduro y sabía más. Jesús amó a la iglesia que es, no la que debería ser. Dio la vida por la iglesia que es, imperfecta, infiel,
desleal, que no entiende que está en un reino, que no entiende que es una familia, que no entiende que es un cuerpo, que no entiende todas esas cosas. Y Jesús dio la vida por ella. Y yo tengo que aprender a dar la vida por ella. Porque voy en los pasos de mi maestro. Y esto no es para los pastores. Esto es para todos. Ámense como yo los amé. Este es un mandamiento nuevo, no como te amas a vos mismo. Ama al otro como Cristo te ama a vos. Y eso cambia totalmente cualquier experiencia de iglesia. Jesús ama a la iglesia que es. Trabaja para que sea lo que deba hacer. Y yo tengo que hacer lo mismo. Pero Jesús amó a la iglesia que es y dio su vida por la iglesia que es, no por la que debería ser. Y nos enseña a hacer lo mismo. Cuesta, sí. Es imposible, excepto que Dios viva en nosotros. Si Dios vive en nosotros, tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo nos capacita para amar como Cristo ama y va fluyendo. Si Dios no vive en nosotros, hermanos, esto es imposible. No es que es imposible amar al otro, es imposible amarte a vos también. ¿No crees? Yo sí creo eso de mí. Qué difícil. Menos mal que no me peleo conmigo mismo, pero somos difíciles los hijos de Adán, ¿verdad? A veces somos mañosos. A veces no somos claros, a veces traemos problemas, a veces hablamos de más. Es más, Santiago dice, si encontraste a alguien que controle su lengua, es perfecto. Nadie controla bien su lengua. A veces hablamos de menos. A veces amamos con sentido altruista para nuestra propia gloria, no para la gloria de Dios. Tenemos muchos defectos, muchos pecados, pero aún así somos amados y el Señor nos enseña a amarnos. Y cuando yo veo al resto de la iglesia, tengo que pensar, Cristo dio su vida por ellos y yo tengo que hacer lo mismo por ellos. Tengo que amarles. Y en lo pastoral, yo no sé cómo tratan a sus pastores, la verdad, pero a veces en lo pastoral tenemos que ir adelante de esto y saben que es muy difícil. No ponemos la otra mejilla, ya tenemos la cara giratoria. Pero tenemos que amar. Y hay gente que no está en lo pastoral y le pasa lo mismo. Y tiene que aprender a dar la otra mejilla. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Pero Señor, cuando llego a la 491 se acaba. No, es una hipérbole. Tienes que perdonar siempre. Como Cristo te perdonó a vos. Ya te ama, nunca vas a ser separado de Él. Él te ama. Ordena tus expectativas de la iglesia y date cuenta cuáles deben ser las expectativas realistas. Gente para amar, que fue amada y es amada por Dios. Y que yo tengo que amar de la misma manera y dar mi vida por ellos. Aunque no lo merezcan. Porque así me amó el Señor, sin que yo lo merezca. Vamos al punto 3. Valorada. ¿Cuál es el precio que se pagó por la iglesia? Ya todos lo sabemos, pero acompáñame a 1 de Pedro 1, 18 al 21. 1 de Pedro 1, 18 al 21. Algo muy lindo de las Biblias físicas es que te dan el timing. Vos seguís escuchando. Vos decís sofonías y estás... La gente tarda en encontrar sofonías. Pero los digitales ya van más rápido. Igual algunos ni en lo digital, ¿viste? ¿Dónde está la sofonía? Pero es una enfermedad, ¿en qué parte del cuerpo está sofonía? Pero un órgano, ¿qué es sofonías? Pero 1 Pedro 1, 18 al 21 dice algo muy lindo. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Cristo. Son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Hermanos, la iglesia es valorada por Dios. Dice, no la salvé por oro o plata, que son cosas perecederas. Sin embargo, sabemos que nuestro planeta son de las cosas menos perecederas de todas. No, con algo mucho más valioso, la sangre de Cristo. Y quiero decirte algo muy fuerte también. Cuando vos ves la creación, vos sacás al creador de escena y ves la creación, yo te voy a pedir que me acompañes en esta ilustración. Dentro de la creación, vamos a establecer dos categorías. Traidores y no traidores. Dentro de la categoría de traidores, ¿quiénes estamos? ¿Y quién más? Los demonios. Qué fuerte, ¿no? Dentro de la creación, vamos a dividirla en dos categorías. Los no traidores, la creación. Excepto
dos grupos de seres, los demonios y los humanos. Y Dios nos amó y dio la sangre de Jesucristo por nosotros. Aún estando en la categoría de traidores junto a los demonios, fuimos rescatados, redimidos, salvados, comprados, propiedad suya. Los pajaritos no traicionaron al Señor, las ballenas no traicionaron al Señor, los leones no traicionaron al Señor, las montañas no traicionaron al Señor, los astros no traicionaron al Señor, los demonios traicionaron al Señor, los humanos traicionaron al Señor. Y Dios dijo, pero este grupo de traidores los voy a comprar. Bueno, Señor, pero deben ser lo más barato del mercado. Sí. Los voy a comprar con el precio más alto para satisfacer el nivel sublime de la justicia divina, con la sangre de Cristo. No es que tenemos valor por sí, sino que Él ha decidido darnos ese valor. Jesús fue vendido al precio más bajo que aparece en la Biblia, prácticamente el precio de un esclavo cuando te lo mata un animal. Jesús fue vendido a ese precio. Y nosotros fuimos rescatados al precio más alto. ¡Qué loco! Jesús fue vendido por monedas y nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Esto fue necesario para la satisfacción del carácter justo de Dios. El precio de nuestra paz cayó sobre Jesús, el único capaz de soportarlo y el único capaz de satisfacer el carácter de Dios. Y la iglesia es valiosa porque Dios ha decidido que sea valiosa y debo valorarla. No puedo decir no tiene valor porque son traidores. No lo puedo decir. Tiene valor porque Dios decidió hacer su familia, su reino de ese grupo de gentes. Aunque antes compartían categoría con los demonios en el sentido de traidores, Dios decidió darles valor. Y somos peores que los demonios en un sentido, porque ellos no fueron hechos imagen y semejanza de Dios y nosotros sí, y aún así nos rebelamos. O sea, hemos roto todo lo que podíamos romper y el Señor decidió darnos valor. El Señor nos valoró. La iglesia es valiosa porque Dios decidió darle valor y debemos valorarla. Y en esto, en ninguna cosa prácticamente, no existe tu verdad y mi verdad. Existe la verdad y nuestra opinión. Y no tenemos que andar en nuestra opinión. ¿Tenemos que andar en qué? En la verdad. Y Dios dice que la iglesia vale, que es valiosa. Y yo tengo que aprender a comprender que la iglesia es valiosa. Una manera incorrecta de amarla sería una manera de vivir las ilustraciones que hablamos al principio de manera incorrecta, de desdibujar esas incorrectas. De desdibujar esas ilustraciones que el Señor usa para definir la iglesia. Las metáforas que el Señor nos usa, nos enseña para entender qué es la iglesia. Otra manera incorrecta de darle valor a la iglesia es definir el amor según nuestros propios pensamientos. Pero cuando vos entendés cómo es el amor, no es eso que le tenés que escribir a tu novia, ¿viste? Y pones las manitos así. No me pueden ver por el púlpito, pero... Y cerrar los ojos y pestañas y decir, el amor es... Y escribís 1 Corintios 13 en una carta romántica. 1 Corintios 13 está describiendo el mandamiento más difícil de cumplir. Ama al otro. No es romántico. Es sacrificial. Tenés que amar de esa manera. El Señor define la iglesia, ama a la iglesia y le da valor a la iglesia. El Señor ama, valora y define a la iglesia. Tengo que aprender que Cristo amó a la iglesia que es, no la que debería ser. Y acompáñame a Efesios 5:25. Sabemos que la idea principal de Efesios 5 al final está hablando del matrimonio, de la relación entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. En Efesios 5 se nos habla cómo debe funcionar el matrimonio. La mujer debe comprender que debe someterse a su esposo como la iglesia debe someterse a Cristo, que el hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero entre eso se nos permite ver otra realidad, que es cómo Cristo ama a la iglesia. Yo tengo que aprender esto, porque no es que solamente hay algo para aprender respecto al matrimonio, también hay un poco de eclesiología acá, hay un poco de evangelio acá. Fíjate esta parte de Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. ¿Qué te parece? ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? La amó y ¿qué más? Dio su vida. Me hubiera encantado entender más temprano que tengo que dar mi vida por la iglesia.
No en un sentido salvífico, eso solo lo puede hacer Cristo. Pero sí puedo ser partícipe del trabajo de Dios en la tierra, dando mi vida por la iglesia. Dios ama a la iglesia. Dios le ha dado valor a la iglesia. Y yo no tengo que ir a la iglesia a quitarle. Yo tengo que ir a dar mi vida por ella. Así lo entendieron los apóstoles. Por eso vivieron y murieron como murieron. No es una idea rara ni loca. Tengo que seguir las huellas de mi Señor. Mi Señor dio la vida por la iglesia. Y no es la iglesia perfecta, es la iglesia que es. Es la iglesia de Avellaneda, es la iglesia de Córdoba. Es la iglesia que es. Y tengo que aprender maneras prácticas de dar la vida por la iglesia. Jesús pagó el precio. Nos sustituyó frente al juicio de Dios. El que no conocía pecado fue hecho pecado. Y se nos imputó la justicia de Él. Su rectitud frente a Dios se nos imputó a nosotros. Ahora, a este grupo que ha recibido la justicia de Dios por gracia a través de la fe, la rectitud de Cristo por gracia a través de la fe, este grupo no es lo mejorcito del mundo, se le ha imputado la rectitud. Pero ¿sabes qué? 1 Corintios 1 dice que Dios eligió lo peor del mundo. Entonces mi expectativa de lo que voy a encontrar en la iglesia, ¿qué es? Gente como yo. Gente como yo, gente como vos. No somos los mejores. Es más, hay gente que se cree el mejor, bueno, esos son de los peorcitos en realidad. Pero, hermano, no somos los mejores. Y el Señor nos manda a dar la vida por los otros, aunque no sean los mejores. Tengo que acomodar mis expectativas de iglesia y decir, bueno, esta es la iglesia. ¿Dios la define? Sí. ¿Dios la ama? Sí. ¿Dios le da valor? Sí. ¿Y qué tengo que hacer yo? Someterme a su definición, a su amor y a su valoración. Y comprender que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, y yo tengo que aprender a dar mi vida por la iglesia. ¿A qué te quiero invitar ya cerrando? Ámala como Jesús la ama. No está esperando que sea perfecta. Es la que es. Vino a salvar lo que estaba perdido. Y ama a esa gente. Ama al resto. Ama al que está delante. Ama al que está atrás. Ama al hermano que es difícil de amar. Entre vos y tu hermano difícil de amar no hay tanta distancia como entre Jesús y vos. Y Jesús sí se despojó de su gloria temporariamente y se humilló para acercarse y amarnos. Esa distancia es mucho más grande. Y en Él puedo transitar ese puente de amor hacia mi hermano difícil de amar. Amalo como Jesús lo ama. Amala porque los apóstoles también entendieron que deben amarla y nos dieron ejemplo. Amala como Dios es digno que la ames. Quiero cerrar con esta idea. ¿Te acuerdas cuando en Hechos 9 Pablo es convertido porque se le aparece Jesucristo? ¿Qué le dice Pablo a Jesucristo? Perdón, ¿qué le dice Jesucristo a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué? Sí. Le dice, Saulo, ¿por qué perseguía a la iglesia? ¿Le dice eso? En Mateo 25 está el juicio de las naciones y se acuerdan de ese pasaje que dice, mira, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve preso me visitaste, me cuidaste, me diste comer, me abrigaste. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando mis hermanos estaban así, vos lo hiciste. Y a las cabras se le dice, cuando estuve así, vos no hiciste nada por mí. ¿Cuándo hicimos eso? Cuando estaban así mis hermanos más pequeños, vos no lo hiciste. ¿Qué te quiero decir? Quiero agregar esto para cerrar. El trato que vos le das a la iglesia es el verdadero trato que le das a Jesucristo. Jesús se toma de manera personal el trato que le das a la iglesia. Saulo, ¿por qué me perseguís? Pero no, yo no estoy persiguiéndote a vos, estoy persiguiendo a los cristianos. No estás entendiendo la idea. El ataque a la iglesia es un ataque que Jesús se lo toma de manera personal. Y la bondad para con la iglesia, lo acompaño cuando está en enfermedad, lo acompaño cuando está en necesidad, lo acompaño cuando tiene hambre, lo acompaño cuando necesita, es algo que Jesús se toma de manera personal. ¿Y sabes qué? Los hermanos de Jesús, ¿quiénes son? La iglesia. Cuidado con lo que hace con la iglesia. Gloria a Dios por la iglesia si la entendemos como es. Amén. Cuando yo voy a mi hermano y me brindo a él, ¿a quién me estoy brindando? ¿Quién se lo toma de manera personal? Jesucristo. ¿Y sabes qué? A Jesús nunca lo podrías perdonar porque nunca te haría nada malo, pero si pudiéramos hacerlo es perdonando a mi hermano. Es sirviéndole, es dando mi vida por él. Tengo que comprender que Jesús toma de manera personal tanto el servicio, el alivio, como los ataques a la iglesia. Jesús ama a la iglesia y se identifica de tal manera con ella que dice, lo que le hacen a mis hermanos me lo hacen a mí.
Lo bueno y lo malo, me lo están haciendo a mí. ¿Vos hablarías chisme de Jesús? No, ¿verdad? Cuando lo hace en la iglesia, ¿de quién se lo va a tomar de manera personal? Si hay algo que no te conviene es tener problemas con él. Pero tengo que comprender la seriedad de esto. Cuando yo le decido darle la espalda, mirar para otro lado en su necesidad, no acompañarlo, ser indiferente a él, en realidad, ¿quién se va a tomar esas cosas de manera personal? Jesús. Cuando yo decido murmurar, ¿quién se va a tomar eso de manera personal? Jesús. Cuando yo decido servirle, cuando yo decido brindarme, cuando yo decido abrir mi corazón y escucharlo y tomar en serio y lograr ese grado de empatía donde él está sufriendo y yo entiendo su sufrimiento y luego mío y descargo descargar podría ser otra palabra, canalizo ese dolor de mi hermano en mi corazón en oración por él, en servicio por él. ¿Quién se va a tomar de manera personal esa preocupación, esa ocupación, ese alivio, ese mimo al corazón, esa compañía, ¿Quién se lo toma de manera personal? Jesús. Tenés infinitas oportunidades de amar a Jesús amando a la iglesia. Ni hablar de lo que dice el apóstol Juan, ¿no? Respecto al amor entre los hermanos. Ama a la iglesia. Da tu vida por la iglesia. Estás honrando a tu Señor cuando haces eso. Amala. Él la definió, la ama, la valora. Sumate a la obra de Dios en la tierra. Ama a la iglesia, da la vida por ella. Y el mundo va a entender que la iglesia es divina cuando nos vea comportándonos de manera divina, digna del Evangelio, como Dios nos manda y como Dios es digno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me encanta la iglesia, amo la iglesia. ¿Es perfecta? No. Yo digo que la iglesia nuestra es la mejor iglesia del mundo con el peor pastor del mundo. Es lo que hay y no hay más. Pero ustedes que no me tienen a mí, lo tienen a Enrique, que es mejor, ámenlo. Ámense entre ustedes. Ámense, hermanos, ámense, den la vida uno por otros. Tengan cuidado de entorpecer la iglesia, no servir a la iglesia, despreciar la iglesia, murmurar contra la iglesia, criticar la iglesia. Ámenla, den la vida por ella. Levanten más hombres y mujeres que den la vida por ella. Den ejemplo de dar la vida por ella. Ámense profundamente, porque el amor de Dios se vuelca en nuestros corazones en parte también para que lo transitemos, lo canalicemos, lo compartamos entre nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu amor, Señor. Agradecemos en que siendo aún pecadores, Jesucristo dio la vida por nosotros. Agradecemos que amaste a la iglesia que es, no la que debería ser. Agradecemos, Padre, poder disfrutar de que nunca nada ni nadie nos puede separar del amor tuyo en Cristo Jesús. Padre, gracias porque nos hiciste parte de tu familia, ni más ni menos, de tu familia, Señor. Y somos tus hijos. Esto no es solo una declaración, es una realidad. Somos tus hijos. Padre, gracias. Porque tu amor es suficiente para transformar nuestros corazones, pero también para transformar las relaciones entre nosotros, para comprometernos unos con otros. Padre, que nunca miremos cómo nos trata el otro para decidir cómo tratarle. Que miremos la cruz, entendamos tu amor y en base a eso decidamos cómo tratar al otro. Padre, te damos gracias por la iglesia. Ayúdanos a amarla, a disfrutarla, a edificarla, a ser colaboradores tuyos en tu obra en ella, a honrarte amando lo que vos amás. Padre, te ruego por la iglesia bíblica de Avellaneda. Seguí sosteniéndola como un sostén de la verdad, una luz. Padre, te ruego que la sigas sosteniendo poderosa en palabra, poderosa en hechos. Cuídalos, Señor, protégelos, bendecilos, edificalos. Te doy gracias por cada hermano. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros ame a tu pueblo y dé la vida por él. Gracias, Señor, porque tu amor es suficiente para esto. Gracias, Padre. Por favor, bendecí a mis hermanos y bendecíles a pesar de cualquier error mío o cualquier torpeza mía. Gracias por mis hermanos. Bendecíles, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.